de alta potencia y durabilidad, y se dijo que con los inhibidores de integrasa el problema de la resistencia ya era menor. Yo creo que eso hay que verlo en el tiempo, porque lo que también es un hecho es que con la terapia antirretroviral la expectativa de vida de los pacientes ha aumentado mucho. Entonces hay mucho tiempo de exposición a antirretrovirales que podría determinar que este problema efectivamente no termine. Y hay otros factores. Este es un estudio muy antiguo que presentamos desde el SIDA Chile en la conferencia mundial, en que vimos que dos factores que estaban muy asociados a la aparición de resistencia eran uno, la carga viral basal, lo que ya está señalado, y el otro, la edad, que también aplica en este caso. A menor edad, mayor probabilidad de aparecer resistencia, lo que tiene que ver con factores de adherencia, sin duda. Y eso es algo que está pasando en Latinoamérica. Estos son datos nuestros, datos del taller, en que se ve que en todos nuestros países, en Ecuador, en Perú, en Chile, el grupo etario donde más se están diagnosticando casos es el grupo entre 15 y 29 años. Por lo tanto, cada vez estamos tratando más pacientes jóvenes que van a recibir antirretrovirales por más tiempo en la vida, y que, si bien es cierto, están recibiendo drogas de más potencia, pero va a haber mayor tiempo para que los temas de adherencia eventualmente nos puedan generar problemas de resistencia. Y esto que también se ha mencionado, también son datos del taller, y esto es antes de la pandemia, muchos de nuestros países tienen episodios de stockout de antirretrovirales, y eso también ocurrió durante la pandemia, que son todos factores que ayudan a que pueda aparecer resistencia. La carga viral alta y el tiempo a la negativización ya se ha tratado largamente. En aras del tiempo no me voy a detener en esto. Señalar solo este trabajo que mostró el doctor Carlos Brites de Bahía en el AIDS, ahora hace muy poquito tiempo atrás, en que mostró que efectivamente los pacientes que llegan en etapa avanzada tienen mucha menos probabilidad de lograr carga viral menor de 200 copias y altas tasas de mortalidad. Por lo tanto, aquí hay un escenario en que también la resistencia es un hecho. ¿Y qué está pasando? Esto lamentablemente es lo que estamos viendo, lo conversábamos en el break. Fíjense ustedes, esta era lo que reportaba la OMS, nos traje los datos del taller, de qué porcentaje de los pacientes en distintos países de Latinoamérica se presentaban a tratamiento con enfermedad avanzada, no tardíamente, que es menos de 350 CD4, enfermedad avanzada, menos de 200 CD4, vale decir etapa SIDA, y en promedio era entre un 30 y un 35%. Y vean lo que estamos viendo en Chile, estos son datos de mi hospital, post pandemia, el año 21, este 33% subió a un 47%, casi uno de cada dos pacientes nuevos llegó en etapa de SIDA inmunológico. Y en un hospital del sur, en el hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, esto alcanzó también un 46%. Por lo tanto, es muy importante que veamos qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en Perú, qué está pasando en los otros países de la región, porque sin duda el impacto de la pandemia en términos de menor testeo, menor prevención, episodios de stockout, de abandono, va a impactar en la presentación tardía. La presentación tardía, las características demográficas también pueden tener una repercusión en la adherencia. Y estamos viendo patologías que creíamos que ya eran parte del pasado. La definición de fracaso ya está hecha, lo único es señalar que un concepto distinto es respuesta virológica incompleta, que es cuando no negativizan carga viral, cuando se mantiene sobre 200 copias a las 24 semanas, que es algo que ocurre con frecuencia en los pacientes que se presentan con cargas virales muy altas. Entonces vamos a qué hacer en el paciente con fracaso y resistencia en la transcriptasa a nucleósidos y o no nucleósidos. Decir desde ya que en general, con los esquemas que nosotros usábamos, y cuando digo nosotros digo en toda Latinoamérica, uno tiende a pensar ahora, claro, aquí en Ecuador le parten TLD. Sí, pero eso es ahora. Hasta hace 4 años lo que partíamos era Favirenz en toda Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos una carga importante de pacientes que inició su primera terapia con 2 nucleósidos y efavirenz. Y muchos de ellos, y no nos pongamos colorados, esos 2 nucleósidos eran sidobudina y lamivudina, no era tenofovir y emtricitabina o tenofovir y lamivudina. Esto acaba de salir, son las últimas guías norteamericanas, se liberaron hace un poquito más de 2 semanas, y tienen estos cambios. Primero hacen una salvedad respecto de
cómo rescatar a los pacientes que están recibiendo tratamientos inyectables con cabotegravir, y aquí señalan que específicamente estos pacientes, como el cabotegravir es de acción más larga, se les puede hacer genotipo después de las 4 semanas y se deben rescatar con inhibidor de proteasa. Termina de sancionar que el dolutegravir no produce defectos del tubo neural, por lo tanto es la droga de elección en mujeres embarazadas y en mujeres que tienen probabilidad de embarazarse. También habla de hacer genotipo o intentar genotipo en la falla virológica con cargas virales entre 200 y 500, aunque reconoce que la probabilidad de éxito es menor. En el contexto de los pacientes suprimidos, simplificarlos a 2 o 3 drogas en la medida que no tengan resistencia previa. Y en la falla virológica incorpora estos dos estudios muy importantes que les voy a mostrar, el Downing y el Nadia, como elementos fundamentales para recomendar qué hacer en los pacientes con falla virológica. Esos son los principales cambios que trae esta guía muy reciente. Y lo que dice respecto a la falla virológica es, mantiene el nivel de 200 copias como criterio de falla, y cuáles son los tratamientos para rescate, que es lo que yo les tengo que hablar, que incluyen 2 nucleócidos e inhibidores de integrasa o 2 nucleócidos y un inhibidor de proteasa busteado, que fue lo que en este paciente no se hizo porque no eran los tiempos cuando falló con los no nucleócidos, y se hicieron estos esquemas que hacíamos antes. El doctor Afániz de Valdivia se debe acordar del estudio trío con darunavir, etravirina y raltegravir, cuando mezclábamos drogas, veíamos si tenía tropismo R5 para darle maraviroc y juntábamos un score 3 o idealmente más de 3. Y estos son, les insisto, el nuevo régimen, cuando falla a la transcriptasa, a no nucleócido, debe tener 2 drogas fully activas, una de las cuales tiene que ser dolutegravir o darunavir con, ojalá, un nucleócido activo al menos. Y si no hay nucleócidos activos, se puede usar dolutegravir con darunavir. ¿De dónde surge este cambio de paradigma de no meter tantas drogas? Y digo meter tantas drogas porque la doctora Layana nos mostró una que no le cabía en la línea todas las drogas que le estaban dando. Y esto era la realidad. Un paciente con falla le dábamos 5 medicamentos, y algunos de esos medicamentos eran varias tabletas en más de una dosis al día. Hasta que hace ya un tiempo, fíjense la fecha, 2014-2015, salieron estos 3 estudios que son fundamentales, el ERNEST, el Second Line y el 5273, que algunos lo llamaron SELECT. ¿En qué contexto se dieron? En pacientes que estaban en falla. ¿A qué esquemas? A esquemas con no nucleócidos, que era lo que se usaba principalmente en ese tiempo. Entonces, a estos pacientes se les rescataba o con algo parecido a lo que usábamos, vale decir, drogas nuevas, lopinavir, el caletra más raltegravir, algo como lo que se hizo en este caso, más otras drogas, o bien se les daba, aunque tuvieran resistencia, 2 nucleócidos más lopinavir. Los 3 estudios eran lo mismo. Esto era bastante revolucionario para la época, y la verdad es que fue la primera instancia en que se demostró que aunque hubiera falla y resistencia, se podía rescatar con los mismos nucleócidos y 2 inhibidores y un inhibidor de proteasa, como era el lopinavir en ese tiempo. Ya un tiempo después, el 2018, publicaron los resultados analizados con post-hoc análisis de estos estudios, y fíjense lo que se mostró, que el darle nucleócidos más lopinavir tenía eficacias de 88 y 85%, y lopinavir más raltegravir 81%. O sea, era exactamente igual ponerle una droga nueva, como es un inhibidor de integrasa, que reciclar los nucleócidos. Pero más interesante que eso, fíjense que si tenía los 2 nucleócidos activos, y algunos permitían darle hasta 3 nucleócidos, la eficacia no era mayor, incluso era mayor cuando tenía un solo nucleócido activo o ningún nucleócido activo, lo que habla de una acción residual de los nucleócidos con resistencia, mantienen una acción residual, porque si le daban solo la monoterapia con IP, los resultados eran muy inferiores. Por lo tanto, reciclar los nucleócidos, aunque fueran resistentes, les confería un aumento muy importante en la eficacia. Entonces, esto, a ver, no nos
desprestigian y nos dejan en el pasado el test de resistencia, hay que hacer el estudio genotípico, pero aunque haya resistencia, está la opción de reciclar nucleócidos y agregar una droga, que en este caso era lopinavir. Y después vino este estudio, y aquí sí que estamos hablando de cosas muy recientes, que es el Downing, en que dijeron, ya, bueno, pero si al lopinavir le fue tan bien, veamos cómo le va al dolutegravir, un inhibidor de integrasa de segunda generación, haciendo este reciclado de nucleócidos. Y en este estudio, fíjense que el resultado muestra que dolutegravir tuvo mayor eficacia con esta estrategia incluso que el lopinavir, que habían dado muy bien en el ERNS, el Second Line y el SELECT. Dolutegravir fue superior. Vean acá, no respuesta virológica con dolutegravir 10%, con lopinavir 22%. Estos son casos, no es porcentaje. Aquí tienen 4% de falla contra 10% de falla en lopinavir. Y nuevamente pasó lo mismo. Fíjense que si dolutegravir o lopinavir estaban con menos de 2 nucleócidos activos o con los 2 nucleócidos activos, fíjense que las eficacias no se comprometían. Con los 2 nucleócidos activos, 84, con menos de 2, 84. Acá con 2 volvió a hacer lo mismo Caletra, tenía 59 si los nucleócidos estaban activos y subía a 73 si no tenía los 2 nucleócidos activos. O sea, contrario a lo que uno pudiera pensar. Y estos sí que eran pacientes muy resistentes. Fíjense que más del 80%, 59 más 25, era solo la M184 o más de la 184, y también más del 85% en el grupo de lopinavir tenían la M184, o sea, 85% ya estaba resistente al 3TC o al FTC cuando se reciclaba, y el 30% tenía también K65R, como nos decía el doctor Afani, que le da resistencia al tenofovir. Por lo tanto, el backbone estaba bastante comprometido. Y los resultados, lo que ustedes ven acá, el 84 general se mantenía 84% con M184B, y si no estaba la M184B, 80%. Aquí lo que les decía lopinavir, si estaba la 184, le fue mejor que si no estaba la 184. Y con, entonces dice, ya, pero si el tenofovir está afectado, ahí sí que le va a ir mal. Y no, miren, 84 con la K65, 86% de eficacia cuando se usó tenofovir con K65R presente contra un 84 global. Y con lopinavir pasó exactamente lo mismo. O sea, la resistencia a los nucleócidos no influyó en este reciclado cuando iba con dolutegravir o con lopinavir. ¿Para qué decir? Volviendo al caso que nos contaban recién, miren la tasa de resistencia a no nucleócidos que tenían estos pacientes. 95%, o sea, fallaron al esquema con no nucleócidos y perdieron, o sea, y desarrollaron resistencia, no necesariamente perdieron los no nucleócidos, y en un alto porcentaje, 80 y 30%, también desarrollaron resistencia a los nucleócidos. Fallaron el esquema de la transcriptasa reversa con resistencia si a lopinavir le fue tan bien, y si después a dolutegravir le fue mejor que a lopinavir, veamos cómo le va a dolutegravir ahora con el que la lleva, con darunavir. Y este es el estudio Nadia, y nuevamente 87% con la M184B, 92% de los pacientes estaba resistente al 3TC, un escenario muy parecido al estudio anterior, y la K65R más que en el anterior, 50%, y la resistencia mediana o alta al tenofovir era 60%. Quédense con estos números, estamos rescatando pacientes que tenían 90% de resistencia a 3TC y 60% de resistencia a tenofovir. Con tenofovir 3TC o sidobudina 3TC más dolutegravir o darunavir. Y los resultados, claro que no era menos de 50, menos de 400, era la meta, menos de 400 copias, 90% dolutegravir, 92% darunavir a las 48 semanas. Si lo rescatábamos con tenofovir o con sidobudina, que uno puede decir si había tanta resistencia a tenofovir le va a ir mejor a sidobudina, no, le fue igual, 90% tenofovir o sidobudina. Esto a la semana 48, uno puede decir ya, pero en el tiempo esto puede empezar a fallar. No, aquí están los resultados de la semana 96 y se presentaron recién. Ahora, en el CROI de este año,
y vean que mantuvo 90 dolutegravir y darunavir cayó un poquitito. Tenofovir mantuvo 92 y Acetate tendió a caer un poquitito. Y si vamos al análisis por mutación, nuevamente, si estaba la M184 o si no estaba la M184, tenofovir 92, 86%. O sea, con M184 le fue mejor. 89, 54% sidobudina. Y con la K65R, aquí estamos hablando que el tenofovir teóricamente está perdido, fíjense, tuvo 95% de eficacia con la K65R presente contra 87% con la K65R ausente. Aunque haya resistencia al tenofovir, K65R presente, le fue igual que acidobudina. Vale decir esto que antes peleábamos, no sé si la doctora Celi se acuerda, pero en Chile me acuerdo de esa pelea que algunos doctores más antiguos decían, no, no pueden sacar el acetate, ¿qué van a hacer si falla el tenofovir? ¿Necesitamos acetate para rescatarlo? La verdad, da lo mismo, sí, yo sé que hubo, en Chile hubo, y la verdad es que se pueden rescatar. El problema, y esta es la preocupación del estudio de Nadia, y puede tener que ver con este caso, es que hubo algunos pacientes que fallaron. En el grupo de dolutegravir, en el grupo de darunavir, digo al tiro, ninguno desarrolló resistencia a los inhibidores de proteasa. Pero en el grupo de dolutegravir, cuando iban con tenofovir, 3 fallaron con resistencia. Y cuando iban con sidobudina, 6 fallaron con resistencia. Estos 3 del grupo de tenofovir fueron con resistencia intermedia. Pero de los 6 que fallaron con sidobudina y dolutegravir, 5 fallaron con resistencia alta y 1 intermedia. Vale decir, 9 pacientes fallaron con resistencia, lo que corresponde a un 45% del total de los fallos. Cuando falla este rescate con dolutegravir, casi el 50% desarrolla resistencia intermedia o alta a dolutegravir. Y eso es bastante preocupante. Y si vemos qué resistencia fue, uno dice, para que tenga resistencia a dolutegravir, como nos mostraba el caso de la doctora, tiene que tener la 148 y la 140, que son las que le dan alta resistencia. No, solo uno. ¿Saben la mutación que liquidó a dolutegravir con alta resistencia? Fue la 138, acompañada de otras mutaciones y que estuvo presente en los demás pacientes. Se pueden rescatar con, ya vimos el punto está hecho, que se pueden rescatar con dolutegravir, se pueden rescatar con inhibidores de proteasa busteado y reciclando los nucleócidos aunque estén falentes. El punto es si falla un no nucleócido, ¿se puede rescatar con otro no nucleócido? No, eso todos diríamos así, porque sabemos que si hacía resistencia a favirense estaba resistente a nevirapina, o si hacía nevirapina estaba resistente a favirense. Y eso es porque existe mucha resistencia cruzada dentro de la familia. Aquí les pongo doravirina, favirense, travirina, nevirapina y rilpivirina. Pero si borramos los nuevos, claro, favirense y nevirapina era todo resistencia cruzada. Si fallaba uno, automáticamente estaba resistente al otro. Pero si nosotros vemos los nuevos, doravirina, travirina y rilpivirina, existe resistencia cruzada, sobre todo entre travirina y rilpivirina. Vean ustedes acá cómo las mismas mutaciones los afectan. Pero con doravirina, el patrón de mutaciones es distinto. Por ejemplo, a travirina rilpi los afecta la 100 y la 101, a doravirina la 106. ¿Ya? La 181, que afecta muy fuertemente a ETRA y RILPI, afecta mucho menos a doravirina. En cambio, las que sí tienden a afectar a los 3 nuevos son las grandes, digamos, la 188, la 190 y sobre todo la 230. La etravirina sabemos que es la de más alta barrera genética dentro de los no nucleócidos y que requiere un score muy alto para que, un score mayor de 4 para que se reduzca la respuesta. Y las mutaciones, las que ya vimos, las que le dan más resistencia son la 181, que puede ser cruzada con la familia, no así con la doravirina, la 100, la 230 también. La doravirina parece ser un medicamento bastante distinto y estos son resultados consolidados de los estudios Drive Forward y Drive Ahead, de los casos en que falló la doravirina, falló, aquí la tienen en azul, con alta resistencia, este es el fold change, a doravirina.
pero tal como les decía, que tiene un patrón distinto de mutaciones, fíjense que mantuvo resistencia incluso a favirenz, etravirina y rilpivirina en la mayoría de los casos. O sea, una falla de doravirina eventualmente no compromete a la familia. ¿Se intentó alguna vez? Sí, se intentó. Me costó encontrar este estudio, pero lo encontré, este es del 2008, en que a pacientes con falla, con no nucleócidos, se los trató de rescatar con etravirina. Recién habían salido los estudios DUET en los cuales se les daba darunavir más etravirina y había funcionado estupendo, con alto nivel de rescate, 20 puntos más que no usar etravirina. Entonces alguien dijo, en este escenario que estamos analizando, de falla a un no nucleócido, de favirenz, rescatemos con 2 nucleócidos y etravirina. Escenario muy parecido, fíjense que el 70% tenían alguna mutación de no nucleócido, por eso les digo, fallan con alta resistencia, y el 50 y el 37%, porque una rama era con etravirina y la otra era con darunavir, lo que ya está probado que funciona, tenían resistencia de masa nucleócida. Y estas eran las mutaciones, K103, Y181, K101, G190. ¿Y qué ocurrió? Un desastre. Funcionó pésimo el grupo de rescate con etravirina, al punto que el estudio tuvo que ser suspendido a la semana 24 porque el porcentaje de pacientes con carga viral menor de 50 a la semana 24 fue muy superior en el grupo de darunavir que en el grupo de etravirina. Por lo tanto, el rescate con no nucleócidos es algo que quedó bastante sepultado para pacientes que han fallado con no nucleócidos a raíz de este estudio. No se intentó más, pero hay que reconocer que han salido nuevos no nucleócidos que tienen un perfil de resistencia distinta y que es una opción que eventualmente tendría que estudiarse. Y para terminar, le voy a mostrar unos 3 o 4 slides de qué es lo que no hay que hacer en rescate. Y acá mis colegas y amigos de Chile me van a entender perfectamente. Esto es lo que no hay que hacer en rescate. Estos son 3 ejemplos que acaban de salir en un decreto del gobierno de Chile en el cual plantea cuáles son los esquemas terapéuticos aceptados para personas, para rescate en personas de 18 años y más. Quiero dejar súper claro una cosa. Rescate significa que un paciente que está en falla virológica, vale decir, con carga viral detectable, se le da un esquema para volver a suprimirlo. Esto es totalmente distinto de un paciente que tuvo falla virológica o que tiene alguna mutación de resistencia transmitida, pero que está con un tratamiento antirretroviral efectivo y en el cual uno le hace un switch a otro esquema. Eso funciona, pero rescate tiene otros criterios. Entonces, solo para mostrarle, este es uno de los esquemas de rescate, tenofovir, emtricitabina, rilpivirina más dolutegravir. Rilpivirina es una droga que no se ha usado en rescate. Dolutegravir con rilpivirina sí se han usado. En los estudios SWORD se usa dolutegravir más rilpivirina, pero ¿en qué contexto? Pacientes que están virológicamente suprimidos, se hace switch a 2 drogas, no se rescatan de una falla previa. Tenofovir, emtricitabina, victegravir. Victegravir es una droga que no se ha probado en rescate, solo se ha probado en primera línea o en switch. Y tenofovir, emtricitabina, victegravir más darunavir. ¿Ustedes acá usan darunavir solo, sin ritonavir o sin cobicistat? Con rito. ¿Ah? Por eso. Pero no solo, porque darunavir es una droga que requiere booster para alcanzar niveles. Bueno, así aparece. Yo me imagino que ese fue un lapsus y que va con booster. Entonces, analicemos esto, por ejemplo, rilpivirina. ¿Se ha usado rilpivirina en rescate? No. Pero sí se ha hecho switch a rilpivirina en pacientes que están suprimidos, le insisto, virológicamente suprimidos, y que se ha visto que tienen una mutación de resistencia archivada. Y el resultado ha sido bueno en este estudio, bastante antiguo y bastante corto, porque fueron alrededor de 100 pacientes, lo mismo que este otro, el estudio SPIRIT, en que también eran pacientes que tenían mutaciones de resistencia archivadas a no nucleócidos. Se suprimieron con otro esquema, se pasaron a rilpivirina y mantuvieron la supresión virológica. Pero en pacientes que están en falla virológica, eso no se ha demostrado. Después tenemos victegravir. Victegravir en los
estudios 1489 y 1490, que son los estudios clásicos de Victegravir, demostró alta eficacia virológica. Estos eran pacientes naïves. La trampita es que antes de empezar terapia, les hicieron un genotipo y lo dejaron guardado, y algunos tenían mutaciones, porque la resistencia transmitida es un hecho, nos va a hablar la doctora González en la tarde. ¿Cómo funcionó en los que tenían resistencia archivada? Muy bien. Victegravir lo tienen en azul comparado con dolutegravir, sea con abacavir o con TAF, y vean ustedes que en presencia de resistencia a nucleócidos, mayoritariamente hemos 184B, o de resistencia archivada a no nucleócidos, la eficacia fue igual, pero les insisto, estos pacientes no estaban en falla virológica. Aunque no me crean, a raíz de este decreto, me hice una búsqueda, no sé si sistemática, pero me revisé todo lo que hay en el PubMed respecto de dolutegravir, de Victegravir en pacientes en falla, y la verdad es que no encontré nada, excepto este estudio, en que eran pacientes que se suponían que estaban rescatados, ¿ya? Y entraban a switch con Victegravir. Pero por ser un estudio que al parecer no se condujo muy bien, hubo un pequeño porcentaje de pacientes que estaban con carga viral detectable, o sea, que estaban en falla virológica. Y la verdad es que a Victegravir no le fue tan bien en este estudio, y algunos pacientes sí desarrollaron carga viral y falla virológica. Y finalmente, respecto de la asociación de tenofovir, Victegravir y darunavir, solo recordarles que Victegravir viene coformulado con 25 miligramos de TAF, ¿ya? Que es la dosis estándar de TAF. No los 300 miligramos que usamos de isoproxil fumarato, sino que 25 miligramos de TAF. Pero cuando nosotros usamos el TAF con covicistat, como es el caso del Genboya, el Victegravir covicistat, usamos solo 10 miligramos de TAF. No usamos 25 miligramos de TAF. Y esto viene así, porque ya del laboratorio saben que esa es la dosis. ¿Y por qué es esa la dosis? Porque el covicistat no solo inhibe el citocromo, ¿ya? Lo cual hace que el Victegravir, que se excreta por el citocromo, aumente sus niveles plasmáticos, también inhibe los transportadores de ácidos orgánicos del riñón, que también lo hace Victegravir y dolutegravir, y frenan la excreción de metformina y frenan la excreción de creatinina tubular, pero es un inhibidor muy potente, mucho más potente que el ritonavir, de la glicoproteína P intestinal. Si yo no doy covicistat, estos 25 miligramos entran, pero un porcentaje importante son vueltos al intestino por esta glicoproteína P. Pero si yo bloqueo con covicistat la glicoproteína P, el TAF entra directamente y necesito menos dosis de TAF. Por eso viene o 25 o 10 miligramos. ¿Qué nos dice Liverpool? Nos dice que si le damos ritonavir a un paciente que está con Victegravir, los niveles plasmáticos, lo pueden leer por ahí, de Victegravir aumentan en un 75%, por lo que les señalaba del efecto sobre el citocromo. Y los niveles de TAF con ritonavir aumentan en un 100%. No lo crean, son promociones, llaman para ofrecer programas de TV cable y todo, y me suena, aunque estoy con ¿cómo se llama esto? El perfil avión. Sí. Bueno, y si yo doy covicistat, lo mismo, aumenta en un 75% los niveles de Victegravir y aumenta en más de un 200% los niveles de TAF. Por lo tanto, es una asociación que no está recomendada. Y además, el mismo Gilead en su catálogo dice que Victarvir es una combinación de antirretrovirales que no se debe administrar con otros antirretrovirales. Bueno, como conclusiones, esto es lo que nos dicen las guías americanas y traduce lo que hemos conversado. ¿Qué hacer cuando falla un régimen de nucleócidos con no nucleócidos? Lo primero, se puede usar nucleócidos más dolutegravir. Dolutegravir es lo que está aprobado. Aunque haya una sola droga activa, aunque haya resistencia a la otra, hemos visto la evidencia que aunque no haya ninguna también funciona, pero la recomendación es que haya al menos una droga activa. Lo que nos dice claramente es que Victegravir, aunque se supone que podría funcionar, no está recomendado porque no hay estudios clínicos que lo avalen en rescate.
Lo mismo se puede hacer con 2 nucleósidos más un inhibidor de proteasa busteado. Hablemos de darunavir, que al menos haya un inhibidor de nucleósidos activo. Y la otra opción es usar dolutegravir más darunavir, ya con el concepto antiguo de usar 2 drogas nuevas, ¿no es cierto? Y basta con 2 de score, no de 3, que también tiene una alta eficacia en rescatar estos pacientes. Esto es lo que está aceptado en rescate anonucleóseo, en lo que hizo la doctora Layana con la paciente era lo que hacíamos todos, o sea, no la estoy acusando de nada en este momento, era darle muchas, muchas, muchas drogas y también acumular mucha, mucha resistencia posterior, que es lo que vamos a ver en la tarde. En la actualidad sabemos que basta con reciclar los nucleósidos y agregar dolutegravir o agregar darunavir busteado en la gran mayoría de los casos para rescatar estos pacientes. Esta es la imagen del último Improving Standard en Santiago, en que estábamos todavía con todas las restricciones. Acá veo una que otra persona con mascarilla. Los quiero dejar muy invitados al Improving Standard del 15 al 17 de diciembre de este año en el Hotel Intercontinental en Santiago. Quiero agradecer a Vila, al Grupo SIDA Chile y a ustedes por haberme recibido ya seguimos en las discusiones que vienen ahora, ¿no es cierto?, sobre lo que se ha conversado. Le dejo a, no sé si quieres moderar tú, Ana Paulina.